consta a los seguidores de este programa que he criticado repetidamente la enciclopedia británica en su versión para uso de latinoamericanos y tercermundistas que estuvo distribuyendo y vendiendo el diario El Comercio aquí entre nosotros. Bueno, pero no todos son desaciertos, pues tiene aciertos también. Por ejemplo, cuando se trata de un personaje, por lo general pone el nombre completo, ¿no? Y eso es lo que ha hecho en el tomo 19 al ocuparse del novelista Mario Vargas Llosa. Este es el tomo 19. Y entonces por primera vez figura en obras de este tipo, en diccionarios, en enciclopedias o en otras que se ocupen de este célebre nativo de Arequipa. Pone por primera vez el nombre completo, ¿no? ¿Y saben ustedes cómo se llama el señor? Se llama Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, cosa que no sabían, ¿eh? No, yo tampoco sabía, ¿no? Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, todo el mundo le dice Mario nomás, ¿no? Todos conocemos al célebre escritor, costumbrista y poeta Leonidas Yerovi, ¿no? Pero no sabemos exactamente cuál era su nombre completo. Su nombre completo era Sergio Nicolás Leonidas Yerovi Idúa. Y el nombre completo de Manuel González Prada es José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa, ¿no? Y si ustedes quieren decir el nombre completo de Camilo José Cela, el escritor español, deberán decir Camilo José Manuel Juan Ramón Francisco de Jerónimo Cela y Trúloc. Bueno, una acumulación mayor de nombres se aprecia en el caso del compositor mexicano Agustín Lara, pues efectivamente se llamaba Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón Lara y Aguirre del Pino. Bueno, también larguísimo era el nombre de Pablo Picasso, ¿no? Efectivamente este celebérrimo malagueño se llamaba Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz Picasso. Bueno, vean, ¿y por qué tantos nombres, no? La costumbre de acumular nombres tiene origen mágico religioso, ¿no? En efecto, de tiempo inmemorial se ha creído que cuanto mayor sea el número de nombres que la persona tenga, tanto mayor será la protección que le dispensen las divinidades, los santos, las vírgenes y demás entidades celestiales, espirituales o fantásticas, ¿no? Claro que con el tiempo esto se va desvirtuando y entonces se asignan nombres que no tienen esta denotación mágico-religiosa, ¿no? Por ejemplo, me voy a circunscribir al caso de Picasso, ¿no? Por ejemplo, el caso de Picasso, Pablo, ¿no? Es tal vez, como han explicado los entendidos, es tal vez diminutivo, ¿no? En latín, y significa pequeño, Paulus, ¿no? Y en cuanto a Francisco, otro de los nombres en este larguísimo nombre de Picasso, Francisco viene del latín francus, ¿no es cierto? O sea, libre, exento, porque los francos eran los dominadores de la Galia y estaban exentos de pagar tributos, ¿no? Luego, Juan Nepomuceno, por otra parte, ¿no? Aquí sí ya esto se refiere, digamos, a entidades religiosas. Juan Nepomuceno es el nombre de un santo, y María es el nombre de la Virgen, y María de los Remedios es advocación mariana, o denominación complementaria de una divinidad o de un santo, o en este caso de la Virgen, y que se refiere a algún don, alguna merced o algún atributo, como en el caso María de los Remedios, ¿no? Es porque la Virgen tiene el don de la sanación, ¿no? Y entonces remedia los males que tenga, pues, quien le pide que se los remedie, ¿no? Entonces María de los Remedios. Crispiniano es el nombre de un santo, él y su hermano Crispín, que era también santo, son los patrones de los zapateros, ¿no? Y finalmente, Santísima Trinidad es el nombre de un misterio inefable de la religión católica.
Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Los peruanos necesitamos más. Necesitamos un país grande y emergente que evolucione con su gente. Necesitamos más. Por eso hoy cambiamos, evolucionamos con la misma filosofía que nos acerca, que nos une, que nos integra. ¿Tú? Ya nos conoces. Estamos donde tú estás, con una nueva pantalla y con el mismo compromiso, con una completa cobertura dedicada a la información y la cultura. Desde hoy somos para ti el canal del Perú. Fuerza que integra a los peruanos. TV Perú. Escritora y periodista y que ha publicado diversas obras. No tenemos en este caso un tema preciso o un único tema. En el último programa yo la mencioné a propósito de la solitariedad, porque en uno de sus poemarios ella menciona la solitariedad de la mujer, y después darle la más cordial bienvenida. Quisiera comenzar por ahí. He notado que en general el hombre soporta mejor que la mujer la soledad. Y he notado también que en general la mujer no suele practicar la solitariedad. ¿Por qué? Bueno, primero, antes de contestarte, quería decirte que yo me llamo Marcela María del Carmen. Y quería saber si tu nombre era solamente Marco Aurelio. Sí, solamente. Es el único nombre que tiene. tiene. El único, sí. Así, a mí María del Carmen por la Virgen del Carmen. Claro. Pero mi padre se impuso y dijo no, Marcela. Así es que... no, yo creo que en general es cierto que las mujeres soportan menos la solitariedad o la soledad, pero me parece que en el caso de los hombres, como te comentaba antes, es que no la soportan bien, sino que la disimulan mejor. Creo que para un hombre es muy difícil admitir que se siente solo o que se siente no cómodo con su soledad. Me parece que es eso. Tú no haces el distingo que me parece útil de la persona a la que la han dejado sola, a la que la han abandonado, porque el caso, digamos, de las mujeres es ese. En muchísimos casos he notado, ¿no?, que es la mujer que se siente así muy mal, deprimida, al borde del suicidio, porque la han dejado, ¿no? Pero es muy raro, bueno, hay casos, ¿no?, pero es muy raro que la mujer elija la soledad, o sea, que practique la soledad activa, ¿no?, que en este caso sería la solitariedad. ¿Por qué se sienten tan desasistidas, tan abandonadas las mujeres cuando casi siempre por causa del amor las abandonan? Bueno, estaba leyendo una reciente estadística de los suicidios, en general en el mundo, y en particular en el Perú, donde han aumentado considerablemente en los últimos años, ¿no? Y sobre todo suicidios de adolescentes, que es muy dramático. Y la mayoría de los casos se deben a decepciones amorosas, y esto naturalmente incluye a hombres y mujeres. Entonces, sí creo que los hombres... Conozco muchos casos de hombres que se han suicidado por amor o por decepciones amorosas o por haber sido abandonados, al igual que las mujeres, y que sufren terribles depresiones por la sensación de abandono. Entonces, en este caso no sé si sea más dramático en el caso de las mujeres, sino que en todos los niveles está más explotado el tema de la mujer abandonada, porque culturalmente también se supone que la mujer tiene que tener una pareja, tiene que tener hijos, tiene que tener una familia, y si la mujer no tiene ninguna de esas cosas, socialmente está mal visto. Recién ahora quizás las mujeres que viven solas son más aceptadas y entendidas, y es una práctica que se da mucho. También estoy informada al respecto sobre la gran cantidad de peruanos y peruanas que viven solos, ¿no? Entonces, no sé si es tan así o si es la parte más publicitada, ¿no?, la mujer abandonada. Creo que tiene que ver además, porque la soledad es al menos en términos psicológicos, tiene que ver con la percepción del otro o de los otros. Entonces, es que cuando el otro es en relación al otro que me siento abandonada o me siento sola, ¿no?, la ausencia del otro tiene que ver con la ausencia, con el abandono, con el desamparo en general. Pero también, y esto, perdón, ¿no crees que hay aquí un elemento cultural importante? Y es que la cultura occidental y cristiana ha dado al ser humano una importancia, una dimensión que otras culturas no le dan.
¿no? Pero imagínate tú la cultura del Islam, por ejemplo, ¿no es cierto? No encomia, pues, así a niveles así delirantes al ser humano, pero la nuestra sí. Entonces, claro, tú llegas a considerar que el otro es carne de tu carne y parte insustituible y que si se va me muero, etcétera. Pero es un rollo occidental y cristiano, ¿no crees? Es un rollo occidental, bueno, pero digamos que el mejor ejemplo no es el Islam, porque las mujeres islámicas son casi más o menos el polvo, ¿no? Que no están una relación equitativa con los hombres islámicos. Entonces ahí también hay una gran diferencia. Sí, pues los seres humanos, uno de nuestros más grandes defectos es la autoimportancia que nos damos, ¿no? Y cuando en verdad no tenemos ninguna. Entonces, sí, ante la vastedad y la grandeza, por ejemplo, de la naturaleza, no somos absolutamente nada. Es más, es probable que si el planeta o si los planetas resisten el embate de la humanidad, el mundo se va a quedar vacío de nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos ninguna importancia. Sí, como me decía el doctor Fernando Silva Santisteban cuando lo entrevisté, ¿no? Esta especie se va a extinguir. Pero cuando se extinga, no va a pasar absolutamente nada en el universo. No va a pasar inadvertido, ¿no? Es decir, nada. Imagínate de haber sido, pues, o habernos creído el rey de la creación, a eso de que, bueno, te va, desaparece, te extingue. Sí, además que somos los que nos estamos encargando de eso. Claro. O sea que no hay forma ya de detener esta maquinaria destructiva que el hombre ha creado. Por más que haya buena voluntad, buenas ideologías, ¿no? Golpes de pecho, pero ya la maquinaria es más grande que nuestra voluntad y nuestra inteligencia. Entonces hemos creado nuestra propia destrucción. Pasando a otro asunto, yo hace algún tiempo desarrollé en este mismo programa un tema al que titulé un auge que las feministas ni siquiera imaginaron. Y me refería al hecho del auge, de la prosperidad, del boom de la mujer objeto en los últimos 30 años, ¿no? El nuevo feminismo, como sabes muy bien, surgió en la década de 1960, la misma década en que surgió la contracultura. Entonces uno pudo creer que iba a detener, ¿no?, este carácter objetal de la mujer, ¿no? Y aunque es cierto que el feminismo ha hecho una serie de aportes fundamentales y ha dado bienes a la mujer, no ha podido detener porque se ha desbordado y ahora creo que la mujer es más mujer objeto que nunca. ¿Por qué no pudo ser previsto esto? O mejor dicho, para formularte la pregunta de otra manera, ¿qué causas o qué factores han estado aquí en juego para este carácter objetal tan notorio y patente de la mujer hoy en día? Sí, es tremendo, y en eso sí, lamentablemente estoy de acuerdo contigo, porque es dramática la regresión que se ha producido en ese sentido de la mujer objeto, ¿no? Yo no soy feminista, aunque comparto algunos, alguna ideología del feminismo de los 60 que empezó bien. Yo creo que las feministas de su época hicieron lo que tenían que hacer y en verdad se lograron un montón de cosas que ahora lamentablemente han regresionado, entre otras cosas porque creo que, como algunos otros movimientos políticos o culturales, el feminismo necesita reformularse y no lo está haciendo. Entonces, me parece que esta cuestión de la mujer objeto tiene que ver principalmente con la deshumanización. Estamos en un proceso de deshumanización total y pienso que una de las formas de evidenciarlo es esta, ¿no? O sea, no somos personas, sino en la televisión, por ejemplo, es dramático. Pero eso también comprendería al varón, ¿por qué lo excluyes? No lo excluyo, pero digamos que principalmente se focaliza en la mujer. O sea, hay una especie de fijación con los traseros y los pechos de las mujeres. O sea, las mujeres ya no son mujeres integrales en ningún tipo de comerciales o propagandas, sino que son simplemente, están compartimentalizadas, como se diría. O sea, son partes de un cuerpo,
no son una persona integral. Me acuerdo que yo trabajé en una organización feminista un tiempo y hicimos una campaña porque verdaderamente salió un aviso en un diario local que presentaba la figura de una mujer señalizada como si fueran las partes de un auto. Entonces era el parachoque, los pechos eran los faros, o sea, no, era ya como una vaca, ¿no? Como las partes de una res. Entonces efectivamente sí se ha retrocedido y yo creo que es por este proceso de deshumanización, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, también con el erotismo. Ahora, una observación. Yo mostré aquí, hace algunos meses, un número de la revista Vogue, un número especial, que tenía la friolera de 722 páginas, lo recuerdo perfectamente, de las cuales, si no exagero, 700 eran de avisos. De avisos de todo lo que te puedas imaginar que puede interesar a la mujer, ¿no? De todo. Entonces, menciono esto porque un número equivalente de esa misma revista de hace 25 años, primero, que era más reducido, y segundo, que tenía muchos menos avisos. Entonces, sin dejar de admitir esta deshumanización que mencionas, en esto hay un fabuloso negocio. Porque si no hubiese un fabuloso negocio en hacer operaciones de cirugía estética femenina, ¿no es cierto?, y en hacer liposucciones y 20 cosas más, entonces no habría, ¿no?, esa desvalorización patente, ¿no? Te mencionaba fuera de cámara, por ejemplo, que en estos últimos 15 años o poco más o menos, ¿no?, los medios han fabricado ciertos productos que, sometidos a un examen riguroso y a un estricto control de calidad, no pasarían por la aduana de ninguna manera, y sin embargo pasan por la aduana y son admitidos y tienen fortunas, ¿no? ¿No crees que aquí hay también y sobre todo, ¿no?, este aspecto del negocio fabuloso? Bueno, es evidente, ¿no? O sea, la teología del mercado, como dice Armando, creo que esta parte de la deshumanización además se la debemos a los medios. Son una maquinaria de poder que es incontrolable y que maneja el quehacer de las comunidades de una manera notable, ¿no? En prensa es igual. Yo sí, por ejemplo, hay una revista que a mí me gusta mucho que es Gato Pardo, ¿no? Pero los últimos números que he comprado es lo mismo que tú mencionas de Vogue. Es decir, la mitad de la revista son avisos y cada vez hay menos que leer. Entonces, claro, estamos en manos estamos en una cultura mediática absolutamente, y lamentablemente esa cultura mediática está manejada por el mercado, y el mercado, pues ya como bien sabemos, no comparte pues teorías humanistas, ¿no? Bueno, o sea, un nuevo corte y ya regresaremos. Estamos dialogando con Marcela Robles. Creo que en este asunto de la mujer es siempre importante la visión y la opinión de la mujer, aunque normalmente hablan los varones, ¿no?, en los medios, eso es muy común, pero mi impresión, y yo me incluyo, mi impresión es que nosotros tenemos un alcance limitado, ¿no?, y no tenemos mucha intuición en general, y la mujer sí está mejor dotada en ese sentido, y por lo tanto tiene más alcance, aunque normalmente no lo verbaliza, no lo publica, ¿no? ¿Tú crees eso, Marcela, o no? Yo creo que, bueno, efectivamente es indiscutible que los hombres figuran más en los medios y hablan más y la mayoría un poco muy más mal, lento, ¿no? muy mal. O sea, mal. Cualquiera tiene un espacio en televisión. Es lamentable tener que escuchar media hora a un señor que no sabe pues ni dónde está parado. Yo creo que hemos avanzado las mujeres en ese sentido, es decir, sí tenemos miedo de asumir la palabra, de asumir dones de mando, de asumir algunas responsabilidades políticas. Yo creo que sí tenemos miedo y somos vulnerables cuando nos ponemos en el ojo de la tormenta. Pero sí sé que hay un grupo, es evidente, que hay un grupo importante de mujeres que está concientizando primero esa debilidad o característica y tratando de superarla, porque hay
mujeres pues estupendas que tienen un montón de cosas que decir y lo que pasa es que tenemos miedo también porque la palabra de la mujer, te lo digo como escritora, en mi experiencia, o en la experiencia de muchas escritoras que conozco, o periodistas, la palabra de la mujer no se toma en serio. Cuando lo dice un hombre es palabra de Dios, pero cuando lo dice una mujer, bueno, en fin, es una opinión. Entonces está desvalorizada la opinión de la mujer y eso es una cosa terrible, ¿no? Una observación. ¿Cómo explicaría, por ejemplo, que el presidente García haya llamado a varias mujeres y que integren, digamos, los titularatos, ¿no? Bueno, lo felicito, me parece regio. ¿No crees que hay una confianza ahí en lo que puedan hacer las mujeres? Efectivamente hay una confianza y espero que las mujeres que están ahora en el poder, que son una cuota bastante elevada, se encarguen de demostrar pues que vale la pena, ¿no? Este sería un cambio. Me parece un cambio, vamos a ver los resultados, ¿no? O sea, nosotras tenemos que demostrar que efectivamente la democratización de géneros en el poder es positiva, ¿no? Pero te pongo, por ejemplo, ya que estamos en la tele... Es otro ejemplo, justamente de la televisión. ¿Y cómo explicas que sean mujeres, en muchos casos, casi siempre, ¿no?, las que hayan tenido programas de una gran sintonía y que hayan cobrado cifras fabulosas o que cobren cifras fabulosas por hacer su programa, pero mujeres, ¿eh? Bueno, pero eso es lo que hablábamos antes, ese es un producto de mercado, es un producto, no es que la persona en sí tenga éxito, sino que está creado ese éxito ficticio por el mercado y la venta de un producto a través de la televisión. También han creado la aceptación del público. O sea, el público acepta eso y respalda con su sintonía ese producto, aunque sea malo, ¿no? Sí, claro. Lamentablemente es así. Ahora, lo que pasa es que como estamos en franca minoría, porque no hay la otra oferta, es decir, si hubiera una oferta vasta, si la televisión peruana pudiera tener más programas, llamémoslos culturales o interesantes, ¿no?, quizá el público podría elegir. Pero acá el público se le echa la culpa, esto es lo que la gente quiere, cuando en realidad esa es una comparación injusta. ¿Entre qué vamos a elegir los espectadores si lo único que se produce en el 99% de los casos es basura? Ahora, Karl Popper, el famoso historiador y estudioso, ha dicho que nunca habrá una verdadera democracia si no se controla la televisión. La televisión, dice Popper, es un poder, y todos los poderes que están en los países organizados tienen que ser controlables. No puede haber un poder que no tenga ningún control, porque eso lleva al caos, lleva pues al completo desorden. Y en los medios, y en la prensa escrita, y en la prensa radial, y en la televisión, no hay control, ¿no? Entonces crean muy fácilmente auditorios o teleaudiencias o en fin, muchísima gente que termina aceptando eso que van a dar y que de hecho dan, ¿no? Entonces, ¿no crees tú que sería necesario controlar eso? Me parece difícil el tema.